Bienvenidos a Conversamos, soy Eric Jarquín, hoy con un programa más dedicado 100% a la cultura. Nuestro invitado de hoy es un gestor cultural que trabaja para la Dirección de Sociocultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Él es el señor Eduardo Reyes Paniagua, con quien vamos a hablar de un tema que me parece bien interesante, es el de los fondos, el de que sí hay plática para financiar proyectos culturales en todo el país. Ajá. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Creo que estos son espacios muy pertinentes y válidos para dar a conocer todo el quehacer que tiene la Dirección de Gestión Sociocultural por medio de los fondos en todo el país. Bueno, yo lo que me he dado cuenta es que sí, el ministerio desde hace mucho viene haciendo este tipo de gestiones, pero nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta que se está tratando de algún modo, por decirlo así, de democratizar la cultura. Y para eso genera varios fondos concursables mediante los cuales no solo los artistas, sino también los gestores culturales o las comunidades pueden solicitar ayudas para promover sus tradiciones o promover, qué sé yo, una actividad artística, pero aquí el experto es usted. Entonces, quisiera que nos cuente un poco, primero, qué hace la Dirección de Sociocultura, porque sé que antes se llamaba Dirección de Cultura. Ajá. Y ahora le pusieron Sociocultura. Bueno, primero, cuéntenos qué hace la dirección, además de administrar los fondos. Ok, la Dirección de Gestión Sociocultural... es gestión. Sí. Dirección de Gestión Sociocultural. Sí, es que es un nombre un poquito largo, pero bueno, la Dirección de Gestión Sociocultural es como, usando una metáfora, es como una mano que tiene el ministerio que le permite cubrir todo el país. Digamos, es una mano que, digámoslo así, tiene 9 deditos, ¿verdad? Que son las 9 regiones en las cuales trabaja la dirección, ¿verdad? Porque son las 7 provincias más las 2 zonas fronterizas, que son zona norte y zona sur. Entonces, en esas 9 regiones tenemos funcionarios o una persona funcionaria, usualmente, que es la que tiene a su cargo el de cubrir estas zonas que son geográficamente muy extensas y con una variedad de manifestaciones socioculturales e iniciativas socioculturales, ¿verdad? Entonces, la dirección lo que trabaja es en procesos de acompañamiento, tanto técnico como en la formulación de proyectos en estas organizaciones, ¿verdad? Entonces, estas personas regionales identifican como aquellas personas o iniciativas con las cuales quieren desarrollar un proceso de acompañamiento y seguimiento y lo van ejecutando año con año, ¿verdad? Estos procesos de acompañamiento pueden finalizar de dos maneras, digamos, muy generales. Una es con algún informe interno o alguna actividad, ¿verdad?, en el marco de este seguimiento que le dio esa persona en la región, o puede continuar el proceso de acompañamiento y seguimiento por medio de uno de los fondos concursables que tiene la Dirección de Gestión Sociocultural. Es un trabajo que realizan usualmente personas con una vocación de servicio público muy grande, diría yo, porque atienden comunidades que, por ejemplo, en el caso de Zona Sur, son comunidades geográficamente muy distantes, ¿verdad? Entonces sí conlleva toda una logística muy particular el ir, ¿verdad?, visitar a estas comunidades que usualmente no tienen acceso tan fluido al internet, ¿verdad? Al usar algo tan sencillo como el teléfono se vuelve complejo por cuestiones de accesibilidad, ¿verdad? Entonces, en esas comunidades con estas particularidades es donde trabajamos en algunos casos en la Dirección de Gestión. Bueno, yo he visto particularmente en Liberia, ¿verdad?, que es de donde, por cierto, viene nuestra viceministra de Cultura, Vera, que se ha trabajado muy bien, o sea, tiene muchos años trabajando esta dirección de cultura en Liberia. ¿Maneja todo Guanacaste o hay otra más? No, es solo una persona por provincia. Una persona, digamos, exacto, en Guanacaste. Una persona para Guanacaste. Que lo que noté es que desarrollan, por ejemplo, exposiciones o exhibiciones, talleres, bueno, conciertos, presentaciones artísticas. O sea, coordina todo lo que tiene que ver con difusión artística y cultural de esa provincia. Sí, eso multipliquémoslo por 9, ¿verdad? Porque son 9 personas con perfiles similares en las regiones, ¿verdad? Entonces, en el caso en particular de Guanacaste, también es una provincia muy extensa, ¿verdad?
en su momento con Vera y ahora con Nayubel, ¿verdad? Que es la nueva, la que estaba en Vientos En Veras, lugar de Vera. Ellas tienen a su cargo como no solo la producción de ciertos eventos, ¿verdad? Sino también este componente de acompañamiento, que usualmente permite un trabajo muy cercano con las comunidades, ¿verdad? Porque hay que sentarse a ver en qué momento está la organización, la persona o el colectivo, ¿verdad? Y a partir de ahí se hace como un servicio a la carta, digámoslo así, de ver cuáles son sus necesidades de acompañamiento y ahí nosotros procuramos llevarlos hasta yo lo que he podido notar de estas direcciones de cultura es que genera particularidades para cada región o para cada provincia. Sí. Por ejemplo, recuerdo mucho el trabajo realizado en Alajuela, que desarrollaron todo este festival de Ciudad Palabra. Ajá. ¿Verdad? Que de pronto, como en Alajuela hay tanto poeta, ¿verdad? Sí. Y hay tanto literato. Entonces, de pronto trabajaron esa particularidad de promover la creación poética. Exacto. Y la creación de cuentacuentos y ese tipo. Exacto. De cosas. Sí, esto es como una de las partes más bonitas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Zona Sur y como la parte alta de Cartago, que son regiones en las cuales se trabaja mucho con comunidades indígenas, tienen una particularidad, ¿verdad? Como es el tema de la lengua o el idioma, ¿verdad? Que hace que los procesos tomen una relevancia, porque las lenguas, en la mayoría de los casos, quienes son hablantes nativos de estas lenguas, ya son personas muy adultas, ¿verdad? Entonces son cositas que se están perdiendo, por decirlo de alguna manera, o elementos culturales que la DGS viene a recuperar o a salvaguardar en algunos de sus procesos, ¿verdad? Ahí vi también en algún momento, en redes sociales ustedes han puesto muchas cosas, por ejemplo, el trabajo en la recuperación de instrumentos ancestrales como el quijongo, ¿verdad? En el Caribe Sur. Pero eso es de dónde, ¿del sur o de...? Es Caribe Sur. Caribe Sur. No, perdón, quijongo es en Guanacaste. Quijongo guanacasteco. Sí. Lo confundí. Que es parte de esos procesos, ¿verdad? De gestión sociocultural, rescate de tradiciones y valores. Y qué interesante. Sí, ese fue un proceso muy bonito porque no es solo el objeto del quijongo en sí mismo, ¿verdad? Recuerdo que fue un proyecto o un proceso que se dio en la zona de Guanacaste, en donde incluso llevó, creo que a la persona, no recuerdo el nombre, que era uno de los portadores de tradición en el ámbito del quijongo, la fabricación y su uso. Incluso recibió el premio de uno de los que nosotros tenemos, que va orientado hacia la parte de portadores de tradición, ¿verdad? Y esto es muy valioso porque nosotros no solo vemos el producto final, ¿verdad? Sino que trabajamos con estas personas portadoras de tradición, porque lo que ellos usualmente tienen son conocimientos que los hacen ser referentes en su comunidad, ¿verdad? Usualmente aquel señor el que hacía quijongos, ¿verdad? Aquella señora la que trabaja la jícara, aquel señor el cuentacuentero, ¿verdad? O aquel el que hace las máscaras, ¿verdad? Entonces son como los con quienes nosotros trabajamos, ¿verdad? Ok, pero para promover todas estas actividades y rescate de tradiciones y la cultura, la herencia arquitectónica y todo esto, se necesita plata. Exacto. Entonces, yo entiendo que ustedes manejan 3 fondos concursables con los cuales se pueden hacer estas promociones, pero vamos a hablar de esos fondos cuando regresemos de la pausa. Ya casi volvemos. Estás en Conversamos. Vamos a ir a hablar. Estás viendo Conversamos. Y hoy platicamos sobre las funciones que desarrolla la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud. Ya me lo aprendí. Ya se lo aprendí. Administran ustedes unos fondos que le pueden servir a gestores o a artistas. Bueno, son 3 fondos. 3 fondos. 3 fondos, sí. Y cada fondo tiene como su particularidad. Entonces, sí es importante. Nosotros tenemos como en nuestra página web, que es dircultura.go.cr, hay un apartado que dice convocatorias. Ahí van a encontrar como más en detalle lo que vamos a conversar ahorita, ¿verdad? Porque sí, cada fondo tiene sus particularidades, ¿verdad? Entonces es importante ir y leer todos los documentos que nosotros tenemos en nuestro sitio web. A mí me gustaría que hoy me conversaras un poco, tal vez en términos generales,
con el afán de antojar a los artistas y a los gestores, Ajá. a la gente que le gusta promover la cultura, antojarlos Claro. a concursar por estos fondos. ¿Quién quita un quite? Exactamente. Bueno, los 3 fondos abrieron convocatoria en el mes de abril y cerrarán convocatoria el 14 de julio. Los 3 por igual, ¿verdad? Estamos en el periodo apenas Ahorita de... estaríamos, si vemos una línea de tiempo, estamos en el punto correcto para participar, ¿verdad? Ok. Es importante tener en cuenta que son 3. El primero se llama Puntos de Cultura, que es como el fondo más que hace un traslado o un apoyo monetario más grande, porque el monto máximo son 8 millones de colones. Luego tenemos Becas Taller, que es otro de los fondos, hace una transferencia o un apoyo de 4 millones de colones. Y luego sigue el fondo SOS, que es el más reciente, y ese hace un aporte de 5 millones de colones. Ese es Ajá. el de salvamento. Exacto. Este fondo SOS nace a partir de la ley de salvamento que se aprueba el año pasado, ¿verdad? Es un fondo que va a estar vigente, esperamos 4 años, ¿verdad? Que es el periodo que tiene la ley. Y está dirigido a personas que puedan demostrar una afectación, ¿verdad? Personas gestoras culturales que puedan demostrar una afectación producto del COVID-19, ¿verdad? Para SOS pueden participar personas físicas, agrupaciones legalmente constituidas y colectivos socioculturales que no estén legalmente constituidos. Becas Taller, que es dirigido únicamente a personas físicas o a organizaciones con cédula jurídica. Pero, espera, estaba muy rápido, Perdón. Vea, por ejemplo, Ajá. esta de becas SOS o fondos SOS. ¿cómo es? SOS. Ajá. Ok, ¿cómo funciona en sí? Usted me dice para alguien que se haya visto afectado por el COVID. Ok. Digamos que yo soy actor y regularmente antes de la pandemia hacía mis presentaciones de teatro, Ajá. pero las presentaciones se han caído porque también la economía está un poquillo durilla. Exacto. ¿Cómo hace él para demostrar que puede ser sujeto Ok. de estudio? Digamos? Sí, antes de responder, tengo que hacer como una nota aclaratoria, ¿verdad? Que los 3 fondos tienen como no un condicionante, ¿verdad? Sino que son fondos que deben de estar vinculados al quehacer de la Dirección de Gestión Sociocultural. Es decir, que deben ser procesos de gestión sociocultural, ¿verdad? Esto quiere decir que son procesos que trabajan de manera muy participativa con sus comunidades, ¿verdad? En donde las iniciativas, digamos, se entienden dentro de esa lógica comunitaria, participativa, ¿verdad? Que no es como que mañana vamos a ir a hacer un festival en una comunidad en particular y listo, ¿verdad? Tiene que ser un proceso como muy de la mano de la comunidad. Entonces los 3 fondos se orientan hacia eso. Ok, entonces básicamente quien quiera concursar tiene que generar un impacto en la comunidad a la que pertenece, básicamente. Sí, y que haya como una noción de un trabajo ya previo, ¿verdad? Que no sea como una ocurrencia, por Sí, decirlo que de no, alguna él manera. decidió hacer Exactamente. una obra de una cáscara de Sí. banano donde el artista se resbala. Sí, No. porque lo que se busca es que sean procesos con los cuales la comunidad se identifique y se vincule, ¿verdad? Que no sea algo como que esto de que hoy hice un festival y mañana la comunidad dice, sí, pero vinieron, hicieron y no nos dimos cuenta, Ah, ok. ¿verdad? Entonces los 3 fondos buscan rescatar como ese tipo de propuestas. Bueno, entonces un impacto. Pero, ok, Exacto. entonces vuelvo a los SOS. Ajá, Entonces es un artista ajá. que quiere, qué sé yo, presentar un espectáculo. Exacto. Ustedes le ayudan para hacer ese espectáculo. Sí, siempre y cuando tenga este componente de gestión social o sociocultural. O sea, que el espectáculo de pronto trate de generar un cambio social. Digamos, por ejemplo, ahora con el tema de la migración, Ajá. ¿verdad? Que tenemos muchos migrantes y que hay muchos chicos que no entienden que los migrantes que pasan por nuestro país son seres humanos también y que tienen Claro. necesidades y que los ven con desprecio. Entonces decide hacer una obra de teatro o de circo o de danza o lo que fuera, hablando del tema, porque el tema se las trae. Claro. Sí se puede así. Sí, sí se podría participar, ¿verdad? Siempre y cuando se valore de una manera adecuada cómo se va a incorporar a esa población o a esas personas migrantes, ¿verdad? Cómo va a estar trabajando la comunidad en el montaje de esta obra, ¿verdad? Entonces es un tema
siempre y cuando incluya Ajá. y vincule a estas comunidades, Bueno, interesante, por ejemplo, que los artistas presentaran proyectos relacionados, por ejemplo, con el tema de la migración en esas zonas fronterizas donde se da mucho conflicto, claro. ¿verdad? Digo yo. Sí, sí, es muy interesante. Por ejemplo, recuerdo un proyecto que se apoya por Puntos de Cultura que trabajaba con una colectiva que se llamaba Diamante Azul. Era una colectiva de mujeres migrantes salvadoreñas, ¿verdad? Entonces ellas habían trabajado en San José el tema de la gastronomía salvadoreña, ¿verdad? Que son elementos que usualmente van vinculados con estas poblaciones migrantes. Su gastronomía y ciertas manifestaciones son muy propias de sus grupos, ¿verdad? Entonces, Qué bonito, sí. Como los partidos de base en Tirraces. Exactamente. Que no puede faltar Sí. no puede faltar el vigorón y los nacatamales. Exactamente. Es bien interesante. Sí. Que esto viene a sumar a nuestra cultura, que no es bien interesante porque a veces pensamos que la cultura es lo que pasó hace muchos años. No, la cultura se va creando todos los días y va creando esas sinergias como bien vos lo decís. Bueno, ese es Fondos SOS. Sí. Y viene el otro, que es el de Becas Taller. Becas Taller. Sí, Becas Taller tiene una particularidad y es que está dirigido de manera exclusiva a proyectos que estén vinculados con el patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué es el PCI? Digamos, porque son esos saberes que usualmente no todas las personas poseemos, ¿verdad? Son como estos portadores de tradición. Por ejemplo, un mascarero en Santa Cruz, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que hace chinchiví en Alajuelita. Alguien ¿verdad? que construye marimbas. Sí, una persona que fabrique marimbas, pero que lo haga de una manera tradicional, ¿verdad? Que sepa cuál madera tengo que usar. Por ejemplo, en la zona sur es muy usual cuando se están haciendo procesos de construcción de ranchos, que hay temas como incluso los movimientos de la luna, ¿verdad? Que no podemos cortar la palma ahorita porque en este momento de luna los palenques, ¿cómo hacer un palenque? Sí, sí, sí. Entonces son como proyectos que van muy dirigidos a este tipo de propuestas, ¿verdad? Patrimonio cultural inmaterial. Ok, entonces es, por ejemplo, que hay un fondo que financia a proyectos en donde la idea es divulgar todo este conocimiento ancestral para que no se pierda. Exactamente. No es solo divulgar, ¿verdad? Porque ese es como uno de los elementos. También es documentar, incluso salvaguardar, ¿verdad? Que ya es algo como más a largo plazo, pero muchas veces una beca taller puede ser el inicio de un proceso a muy largo plazo, ¿verdad? Entonces, hay documentación, hay visibilización, son procesos que... Y eso incluye, me imagino, lo audiovisual, digamos, que quede ahí patentado en un video de cómo el señor hacía los canastos y todo. Sí, sí. Hay diferentes productos, digamos. Sí, hace poco estábamos en un encuentro y había un libro para colorear maravilloso que lo que hacía eran diseños de algunas mascaradas, ¿verdad? Fue un proceso de becas taller que se llevó a cabo en Heredia, ¿verdad? Entonces uno decía, pero ¿qué es esta maravilla? Y es un producto que de alguna u otra manera documenta todo el proceso que se llevó con becas. Vea, se nos está yendo el tiempo para así. Vamos a una breve pausa, vamos a un comercialito y ya regresamos con Conversamos porque ahora me va a hablar de Puntos Cultura, que es el fondo que nos falta. Sí. Ya volvemos. Estás viendo Conversamos. Hoy platicamos sobre distintos fondos que tiene la Dirección de Gestión Sociocultural que podrían ayudar a esas personas que quieren rescatar nuestra cultura, sobre todo en las provincias, en las zonas fronterizas, fondos que se pueden conseguir a través de la dirección para precisamente hacer todos estos rescates de los que venimos conversando. Entonces hablamos de que existe un fondo SOS de salvamento para esos artistas y esas personas, esos gestores que desarrollan proyectos que la idea es que generen un impacto en su comunidad, ¿verdad? También hablamos de becas taller, que es prácticamente ¿cómo se llama? Patrimonio inmaterial. Que esto significa esas cosas que no se tocan, pero que existen y que son parte de nuestra cultura, nuestra esencia. Por ejemplo, un señor que hace canastos, entonces nos explica cómo hacer los canastos y todo. Entonces,
de pronto que quede ahí un legado, un registro en video de esa experiencia. Pero ahora hay otro fondo que usted dice que es el que más plata tiene y es el que usted administra, que es el de Puntos Cultura. ¿De qué se trata este fondo de Puntos Cultura? Ok, Puntos de Cultura es un fondo dirigido a colectivos socioculturales que no tengan personalidad jurídica y a organizaciones con personalidad jurídica. Digamos, es el único fondo en el cual no pueden participar personas de manera individual, ¿verdad? Tiene que ya ser un trabajo en colectivo, formalizado o no formalizado. Formalizado me refiero a personalidad jurídica o colectivo. Este fondo tiene un tope máximo de 8 millones y son 5 categorías de participación, ¿verdad? Que son actividades o propuestas de tipo talleres socioculturales, medios y propuestas de comunicación comunitaria, ferias. Hay una categoría que es como para ferias y encuentros, hay otra categoría que es de fortalecimiento y hay otra categoría que es de equipamiento. Muy por encima, ¿verdad? Porque cada categoría tiene como su detalle. No, al que le interese informarse más sobre el asunto, lo invitamos a entrar en las redes sociales de la Dirección de Gestión Sociocultural. Sí, esta sí son 5 categorías. Cada categoría igual es como bastante, se procuró hacer un diseño que fuera como muy específico, digamos, como que la persona o la organización cuando están redactando el proyecto digan, ok, ¿verdad? Es aquí donde nos ubicamos, ¿verdad? En esta categoría. Hay una organización muy querida en Cartago, allá por Tejar del Guarco, que se llama ahí se me fue. Amovis. Sí. Ellos hacen un festival estupendo todos los años. Digamos, por ejemplo, una organización como esa puede solicitar el fondo. Sí, ya lo solicitó y ya lo ganaron. Bueno. Amovis fue del primer grupo de proyectos seleccionados, creo que para el año 2015. Trabajaron en la ejecución de su festival de teatro, creo que es lo que hacen. O la feria que ellos hacen Amovis. Teatro, apoyan a cantautores costarricenses y todo. Sí. Hacen un trabajo muy grande como organización. Es una organización que trabaja en muchas aristas, también teatro, música. Sé que por ahí está involucrado, trabajan con yute y estas cosas, ¿verdad? Hacen mecates de yute y todo eso. Sí, pues sí, una organización, este es un perfecto ejemplo, ¿verdad? Una organización que puede participar del fondo cuando tienen como esta actividad bien definida, ¿verdad? Era un festival cultural el que iba a hacer Amovis. Creo que fue para la celebración de su 40 aniversario. Pero al igual que Amovis, tenemos otra como la Asociación Cultural de Mollejones en Pérez Celedón, ¿verdad? Que hacen todo un festival alrededor del maíz y la parte de esta cultura campesina. Entonces, esta es también otra organización o una actividad que puede participar de Puntos de Cultura. Hemos tenido, como en la zona de Guanacaste, en el año 2020, que fue la pandemia, una organización que se llama La Voz de Guanacaste, habían planteado todo un festival, eran 4 tours de identidad guanacasteca en 3 cantones, Nicoya, Santa Cruz y Liberia. En aquel momento, por la afectación de la pandemia, ellos tuvieron que virtualizar productos y hicieron 3 audiovisuales maravillosos sobre algunos elementos de la cultura de estos 3 cantones, ¿verdad? Y ahorita, el fin de semana pasado, una colectiva en Palmares también desarrolló un festival comunitario enfocado en la movilidad de transporte comunitario, ¿verdad? Que es todo un tema en algunos distritos o en comunidades fuera del país. Pero el portafolio de proyectos es súper amplio de Puntos de Cultura. Voy a hacerle una consulta que probablemente es la inquietud que muchos tienen en estos días. ¿El recorte de presupuesto del que se está hablando para el 2024 va a afectar los fondos? Sí, pero habría que ver en cuáles partidas es que va a estar como dirigido este enfoque, ¿verdad? Porque el recorte, pero de alguna u otra manera sí se vería afectado por la cantidad de proyectos que se verían apoyados. En este momento se procura que haya una cantidad establecida de propuestas y en caso de un recorte es probable que haya una disminución, pero no es que los fondos dejarían de existir, ¿verdad? Solo que la capacidad de cubrir se vería un poquito... la mano que les conté antes tal vez no pueda llegar a ciertos lugares, ¿verdad? Por la cantidad de proyectos. Usted me decía que de pronto hay algunos fondos que tienen hasta 4 millones o hasta 8 millones. Pero me imagino que de pronto hay organizaciones que no ocupan los 4 millones, sino que tal vez con 2 ya hacen el proyecto que tienen que hacer.
Entonces eso implica que 2 organizaciones pueden tomar el fondo de una. Exactamente. Sí, se puede. Sí, sí se puede. Eso es muy particular porque cada fondo tiene su proceso de selección. Digamos, son 3 fases: convocatoria, selección y ejecución. Ahorita nos encontramos en la fase de convocatoria de los 3 fondos. Muchas personas y organizaciones están diseñando el proyecto en este momento. Entonces ahí es donde es importante que las personas digan, ok, si el proyecto, por ejemplo, para becas taller y SOS solo necesitan 3 millones, pues eso es lo que es, ¿verdad? No hay que forzar ni estirar, decir 4 millones porque si pedimos menos no nos lo dan. Digamos, no, nosotros hacemos en el periodo de selección una evaluación muy consciente de estas propuestas y vemos que los presupuestos estén muy acotados a lo que los objetivos plantean, ¿verdad? Entonces, esos montos menos de los topes son perfectamente viables. Voy a hacerte otra pregunta medio incómoda. De pronto me imagino que hay gente que tiene experiencia con esos fondos. O sea, que ya ha pedido el fondo varias veces y que ha venido trabajando constantemente con esos fondos. Pero ¿qué pasa con la gente que está empezando, que de pronto no tiene que nunca lo ha hecho y de pronto quiere participar, pero de pronto no sabe llenar ni un formulario? Hay como ayuda ahí paralela. Por supuesto, y de hecho creo que esta es una de las particularidades que tiene la Dirección de Gestión Sociocultural, ¿verdad? Que es que se puede dar ese servicio de acompañamiento en la redacción de los proyectos. Pero es una asesoría, como una guía, ¿verdad? Nosotros les damos o podemos sentarnos y conversar. De hecho, hace 2 semanas tuvimos un espacio con muchas iniciativas del país que era para ver diferentes propuestas y les dimos como cierta guía en la formulación de proyectos. Pero tenemos compañeros que tienen que hacer una labor de mediación muy importante porque van a trabajar con organizaciones que quizás no pueden descargar el formulario, entonces los compañeros se los llevan impresos. Tenemos otros en los cuales el español no es la lengua materna y hay que entonces llenar a mano y haciendo un proceso de mediación para pasar, por ejemplo, de Bribri a español, ¿verdad? Entonces, esos procesos de acompañamiento o hay compañeros que lo hacen en varias zonas. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias por venir y aclararnos muchas dudas que teníamos respecto a estos fondos y saber que, bueno, los fondos van a continuar. Sí. Y se va a seguir ayudando a los artistas costarricenses, a los gestores y sobre todo a difundir la cultura en las comunidades donde más se necesita. Exactamente. Muchas gracias. Para servir. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en este espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín y fue un placer haber hablado de un tema que a mí particularmente me apasiona, la cultura. Nos vemos.